están? Esto es Dar es Amar. Bueno, empezando un día más para ustedes, este día muy soleado, con mucho calor, rico, maravilloso, pero bueno, vamos a verlo como una oportunidad, vamos a verlo como una bendición para estar bien. Cárgate de toda esa energía positiva que nos da el sol. Hay que hacerlo como lo hace el sol cada mañana. En la noche se va y en el siguiente día amanece reluciente. No importa cómo haya estado la noche, pero al siguiente día sale a brillar. Y es lo mismo que yo te invito ahora, que salgas a brillar, saques toda esa carga positiva que tienes ahí, deja ese lado oscuro atrás, hazlo a un lado y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y bueno, pues el día de hoy en Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad te da la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros todos los martes siguiéndonos en este programa que con muchísimo cariño y amor lo hemos hecho para ustedes. Somos un equipo muy grande, pero bueno, aquí estamos nada más pocos. Ahorita nos acompaña el licenciado Ismael Barrios Zamora, que él es especialista en Derechos Humanos y bueno, del colectivo Soñar. Muchísimas gracias, licenciado, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Lili, un programa más, estamos aquí para servirles. Recuerden que este espacio es para ustedes, hagan sus comentarios, comuníquense con nosotros, recuerden que podemos ayudarlos, dar la asesoría, el seguimiento, apoyarlos, empoderar para poder seguir adelante, ¿no? Exactamente, empoderarlos y darles el seguimiento a todas estas cuestiones de sus derechos humanos. Comunícate, déjanos un mensaje vía WhatsApp 3321 497312. 3321 497312. Déjanos ahí tu mensaje, cualquier cosa relacionada con los derechos humanos, para eso está aquí el licenciado, para apoyarnos y darles el seguimiento como lo hemos hecho desde que iniciamos este programa. Y bueno, también en Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad en Facebook, dale like, ahí también nos puedes encontrar. Déjanos ahí tu comentario, alguna duda, o si quieres que te vinculemos incluso con algún especialista que no sabes a quién acudir, o dónde comprar una prótesis, a dónde asistir en toda esta cuestión de la discapacidad, pues para eso estamos aquí. Y el día de hoy estamos de mantener largos porque nos viene a acompañar Rodolfo Torres de la Secretaría de Igualdad, Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. Ahora sí que se me trabó. Para que vean que es completamente en vivo. Y bueno, él viene a acompañarnos el día de hoy para hablarnos cómo está trabajando toda esta secretaría, que hay muchas dudas. Hay muchas dudas, se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas. Entonces queremos que nos aclares todas estas dudas y te damos las gracias por darte el tiempo. Sé que estás muy ocupado, que tienes bastante chamba y muchas cosas que hacer, pero bueno, te dices el tiempo de venir a compartir con nosotros y darle la difusión a todo esto para que la gente se acerque y sepa a dónde dirigirse también. Así es, Lili, de hecho es un honor para un servidor. Gracias. Estar aquí con ustedes, con todo tu público. Estamos muy contentos, muy contentas de compartir las distintas actividades, proyectos y planes que tenemos desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, y es muy grato poderlo compartir en foros de esta naturaleza. Tú eres una persona muy activa, muy movida en todas las asociaciones y sí, siempre buscando desde los medios de comunicación socializar todas estas experiencias, y para un servidor, reitero, es un gusto estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de todo esto que es la discapacidad y la inclusión, que no se da, que se habla mucho, yo digo, a veces nos han utilizado como bandera, como estandarte, de que sí, es que traemos una persona con discapacidad, pero sí, nada más la llevas y la traes, pero no le das soluciones. Tenemos muchas lagunas en toda esta parte también de el área laboral para personas con discapacidad, que ni siquiera, es más, hoy pasamos por una feria del empleo y le dije a Darío y a Neidy, Darío, ahí hay una feria del empleo, ¿quieren que lleguemos? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me dijeron, no. Le dije, ¿pero por qué no? De nada sirve, o sea, gasto en copias para mi currículum, voy, los llevo, y en cuanto llego ahí con ellos al stand, inmediatamente me dicen, no hay un puesto para ti. Entonces, esta situación es muy difícil porque no están viendo la capacidad de las personas con discapacidad. Estás viendo su discapacidad y no todo el contexto que conlleva todo esto. Que hay mucha experiencia, hay muchísima capacitación, hay personas que realmente cubren un perfil para tener un buen puesto y no se les da la oportunidad.
Sí, de hecho tenemos una gran problemática de que existen muchas instituciones, muchas empresas que todavía no se han abierto a esta conciencia, a esta cultura de la inclusión, Sí. a reconocer que hay mucho talento y muchas habilidades dentro de las distintas comunidades de la discapacidad. Aquí más que una barrera física, ¿no?, que implica una discapacidad o sensorial, nos encontramos ante una barrera cultural y social. Por eso foros como este, talleres, capacitaciones, congresos, seminarios, resultan fundamentales para generar ese cambio de conciencia. Y sí es un hecho y hay que reconocerlo. Hay una deuda histórica con las comunidades de la discapacidad, desde las universidades, desde el mismo gobierno, desde las escuelas. Pero lo importante es que teniendo ya información, teniendo redes de vinculación y de contacto, podamos atender a esa deuda histórica. Qué bueno que mencionas el tema del trabajo, porque justamente el jueves de esta semana ¿Sí? vamos a tener un primer encuentro con distintas empresas, desde las más chiquitas, esos changarritos, las pymes y demás, hasta las más grandes, cuyas alcances son hasta de tipo internacional. Este jueves en la Cámara Nacional de Comercio Guadalajara vamos a tener un primer acercamiento con estas empresas para platicarles acerca de los beneficios que tiene el contratar a personas con alguna discapacidad, y beneficios no solamente, Lili, desde las habilidades que estas personas pueden tener, que son muchísimas, y Sí, casos claro. aquí tú has documentado en reiteradas ocasiones. Hay también beneficios fiscales, hay beneficios sociales, porque estamos contribuyendo a la economía de no solamente de una ciudad, sino de todo un estado, y muchas empresas desconocen eso. Muchas empresas dicen, quiero ser incluyente, pero no sé cómo. Nosotros desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a través de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, estamos generando distintas estrategias para capacitar a las empresas que puedan ser accesibles, no solamente desde los espacios, sino también en los procesos, en las formas de comunicación, y toda esta parte es la que vamos a estar presentando en este primer encuentro con empresas. Es un foro totalmente abierto, es el jueves 7 de marzo a las 5 de la tarde. Igual les podemos compartir la liga Sí, para claro. que se puedan registrar. Es un evento libre, nada más sí hay que registrarse para que puedan estar conociendo toda esta información y abonar a destruir estas barreras culturales y sociales que han impedido que personas con muchísimas capacidades, talentos, aptitudes puedan insertarse en el mercado laboral con un sueldo justo, con todas las prestaciones de ley, y que tengan esa proyección profesional que necesitan. Yo en la universidad, por ejemplo, me encontraba muchos chicos con discapacidad que me decían, oye, es que no encuentro trabajo y yo ya tengo una licenciatura, voy por una Sí, maestría, claro. y las únicas oportunidades que hay son en líneas de producción, que Sí. es muy respetable, pero si esta persona ya tiene un perfil profesional, no es justo que no encuentre vacantes acordes a ese perfil. Todas estas situaciones las vamos a ir trabajando muy de la mano con las empresas, muy ahora sí que paso a pasito, y también con las asociaciones civiles. Sí es importante reconocer que desde el gobierno estatal valoramos mucho el expertise que tienen las asociaciones civiles, porque durante décadas son las que han impulsado estos temas. Sí, pues son las que están directamente trabajando ahora sí con los chicos con la discapacidad. ¿Y cada cuándo se pretende hacer estas reuniones, estas capacitaciones o esta información, darle a las empresas? Porque sí es importante que no nada más se haga un foro, como tú lo dices, sino que haya constantemente, para que si en este momento no se enteró la empresa o algo y se interesa, pues que no pase mucho tiempo en que se vuelva a dar esta información. Claro, esto es una cuestión permanente. Okay. Desde ahí una vez se nos ocurrió ya no. Hay todo un plan estratégico pensado en corto, mediano y largo plazo. Aquí la idea es, en este primer encuentro, también conocer las inquietudes de las empresas y a partir de ahí generar una ruta de trabajo y de manera constante. Y además las necesidades de cada empresa o de cada institución pues son particulares. Aquí también se pretende mucho trabajar esa particularidad para lograr una inclusión efectiva y que no sea una simulación como puede darse en muchos otros momentos, sino que sea algo permanente y constante. Y nuestro papel como secretaría, en específico la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, es generar ese acompañamiento con las empresas, porque también mucha gente no lo hace con dolo, pero desconoce. Y al Sí, tenerle exacto. miedo a la discapacidad, se aísla. No, aquí es romper esos estereotipos, esos prejuicios, con charlas de capacitación, con ejercicios de sensibilización y que conozcan de viva voz a las personas con discapacidad. Es un proceso gradual, pero bueno, es algo permanente, Lili. Y eso está excelente, porque sí es importante que sí se dé estas oportunidades a estas personas con discapacidad, porque, como tú lo dices, hay personas que tienen licenciatura,
que no les fue nada fácil llegar a tener una licenciatura, porque fue un caminar muy difícil. El tener una discapacidad no es cualquier cosa, es complicado, es difícil, es doloroso, hay mucha inversión de tiempo, sí, hay mucha inversión, esfuerzo, exactamente. Y de las familias, Lili. La de las familias, el desgaste por mantener una calidad de vida lo mejor posible dentro de la discapacidad de cada una de las personas es complicado. Y el hecho de no encontrar un empleo también ad hoc a mi carrera y a mis necesidades, porque también está esta otra parte, que bueno, te doy el empleo y hay otra persona que no tiene discapacidad, hacen exactamente lo mismo y una recibe un sueldo mejor vulnerable que la otra persona. Exacto. Con discapacidad. Entonces debe de haber una igualdad. Claro, y un trato justo y digno, sí, claro. porque las personas con discapacidad se lo merecen. Sí, claro, es un ser humano, así de fácil y sencillo. Exacto, y en ese sentido justamente queremos trabajar muy de la mano con cada empresa porque el clima organizacional es diferente. Entonces puede haber ideas de un tipo, puede haber ideas de otro, o hay empresas que te dicen, yo nada más quiero trabajar con ciegos, o yo nada más quiero trabajar con sordos, o yo nada más quiero trabajar con gente usuaria de silla de ruedas. Momento, aquí se trata de que la empresa sea inclusiva y que se pueda reconocer la diversidad que también existe dentro de las comunidades de la discapacidad. Entonces justamente se busca generar un programa muy particular con las empresas para generar estos cambios significativos. Oye, es importante porque pues es un derecho humano, realmente, sí, la adquisición de un trabajo. Lili, ahorita abonando al comentario que hace sí. aquí el buen amigo maestro Rodo, y hoy, viendo las noticias, pues advierto y aprecio pues que la verdadera inclusión se tiene que dar desde la función pública, ¿no? Si nosotros como funcionarios queremos armonizar o socializar a las empresas de la iniciativa privada para que sean incluyentes en el aspecto de generar puertas o espacios para que las personas con discapacidad puedan trabajar y puedan desarrollarse, puedan tener una calidad de vida digna, acorde a sus necesidades. Viendo esa noticia advierto que, por ejemplo, en el tema legislativo, por no mencionar algunos nombres de algunas legisladoras y legisladores, advierto y me llama mucho la atención que dentro de sus asesores tienen personas que tienen un sueldo mensual de 40,000 pesos, pero digo, bueno, pues está bien el sueldo, a mí me gusta, pero lo que sí de a tiro me brincó, pues de cierta manera es los estudios que tenían y eran preparatorios. Entonces hice un pequeño espacio, un pequeño mutis en mi vida, ¿sí? Y traté de digerirlo porque no eran 1, ni 2, ni 3, ni 4, eran 4, 5, 6 asesores que tenían con un sueldazo y que a su vez no tenían ni siquiera la carrera que sea ad hoc a la comisión que desempeña, que se están y no me quiero meter mucho al tema de que se encarga de la Comisión de Derechos Humanos, porque pues tiene asesores de preparatoria ganando un sueldazo y digo, entonces ¿en qué manos estamos, no? Pero también viendo la cuestión positiva y este principio de progresividad que se ha visto muy claro ahorita, y en base al comentario que le hace aquí al buen amigo maestro Rodo respecto a las dudas que hay de la Secretaría Igual Sustantiva, que han, tal vez por desconocimiento o por no estar debidamente informados o asesorados, se está violentando mucho ese derecho humano del principio de progresividad. A veces el desaparecer una institución, o a veces el modificar una institución, una dirección, o a veces incluso el tener a cargo una comisión y no tener o no rodearte de las personas. Llámese que tú no seas el especializado o el no preparado o el no conocedor, pero si tú te rodeas de las personas que conocen de esa discapacidad o de esa actividad que tú vas a desempeñar como funcionario, pues creo que ya estaríamos del otro lado, ¿no? Y aquí, lejos de buscar un acercamiento con la iniciativa privada, yo le abonaría a que dentro de la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres propusieran un tema, una postura legislativa donde a las iniciativas privadas, lejos de tener acercamiento, se les exija para que en su momento ellos sean incluyentes. Se puede, se logra, sí se tiene que hacer, pero también a su vez generaría ese clima, porque cada cambio de administración se lucha con esos fantasmas que nos menciona aquí el maestro Rodo respecto a que entiendan y conozcan la discapacidad, cuando en su momento sabemos que el tema o el bagaje que tienen a veces los servidores públicos no les da para eso, pero que aunque tengan la voluntad, yo pienso que tenemos el camino o el terreno ganado. Hace días y me dio gusto poder que me llamaran para abordar un tema de las personas de talla baja,
y que también tiene que ver con el síndrome Morky, Sí. de que todavía en yo el digo, Ayuntamiento de Guadalajara, me ¿verdad? doy de topes en la cabeza, digo, ¿cómo es posible que son personas con discapacidad, que tengan que tomarse en cuenta como personas con discapacidad, pues no son sujetos de derechos y obligaciones? ¿Por qué? Pues porque no los ven con personas como discapacidad, cuando a la luz o a la vista propia del ser humano sabemos que son personas Claro. con discapacidad, Sí. y que en su momento pues están flotando en, si son, no quiero utilizar esta palabra porque no, pero voy a decir, personas normales, se puede decir, y personas que no tienen una discapacidad. Sí, pero neurotípicos sabemos que o- tienen discapacidad. Y el tema también del tema laboral, respecto a estas personas, llámese talla baja, síndrome Morky, otras personas con discapacidad, yo le apoyaría a generar un programa, una política pública con incentivos fiscales. O sea, ¿quieres tener tu empresa aquí? ¿Tú quieres trabajar aquí con esta empresa aquí en la zona metropolitana o en Jalisco? Ok, cúmpleme estos requisitos. Y me remonto a los años anteriores donde a México, y hay que remontarnos al pasado, donde, ¿por qué se firmó el Tratado de Libre Comercio? Un tratado comercial donde te doy, me vendes, te doy, te traslado, lo que sea, lo que ya sabemos que se maneja ahí. Se le pidió a México, México decía, yo quiero formar parte de ese Tratado de Libre Comercio. Entonces los países intervinientes le dijeron, ok, México, sí, vas a firmar ese tratado, pero siempre y cuando tú tengas una institución que se encargue de velar por los derechos de las personas. Y es ahí donde nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y donde se hace una reforma legislativa a nivel constitucional y se le reconoce a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahí nacen las comisiones estatales en 1993, donde yo formé parte de esa fundación, de esa Comisión de Derechos Humanos aquí en Jalisco, y de la cual pues he tenido ese reconocimiento que para mí es muy grato decirlo. Entonces, si para un tema comercial al país o a la nación México se le exigió crear esa institución y que se reconociera en el constitucional, a nivel Estado existe la plataforma jurídica y a su vez el conocimiento de causa para que podamos exigir a las empresas e incentivarlas de manera fiscal para que ellos de manera exigible 5, 6, 10 personas las tengan trabajando ahí. Ya el tema técnico o el tema logístico, como lo menciona bien acertadamente el maestro Rodo, es ver cuáles son tus necesidades como empresa. Tengo 10 personas con discapacidad auditiva, 10 personas con discapacidad visual, 10 de silla de ruedas, 10 de esto, él tiene licenciatura, él tiene esto, ¿qué necesitas? Ah, perfecto, esto. Pero ya para eso también tiene que hacer una especie de censo, Sí. donde cada asociación civil se encargue y favorezca y empate el buen trabajo que está haciendo aquí el maestro Rodo desde la Dirección de Discapacidad, y que a su vez él, con la vinculación que está haciendo con todas las asociaciones civiles, pueda desarrollar una plataforma donde todas las empresas privadas o la iniciativa privada, en base a sus necesidades, digan, ok, esto hay, yo tengo esto, aquí tengo esto, aquí va fulanita, aquí va manganita, aquí va perenganita, donde ya tengan incluso, o donde ya eliminen esas barreras de accesibilidad, de que lo que te comentó Neidy y Darío, para los que nos escuchan y nos observan, Neidy y Darío son sordociegos, que yo la primera vez que tuve acercamiento con ellos, Lupita me dijo, mira, ocupan que te ayuden. Yo dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Yo los veía y ¿cómo le hago para comunicarme? Pero al revés, el con discapacidad era yo, no ellos, ¿no? Tienen más capacidad que nada. Sí. Entonces, eso que te comentan, a veces cosas tan sensibles, tan sencillas, pero tan simples, son las que les impide poder llegar. Incluso ellos dicen, no, pues el costo-beneficio para mí, ir a acudir, taxi, me van a decir que no acudo. Entonces, yo pienso que estructurando una buena política pública y buscando los incentivos fiscales para las empresas van a ser favorables ese tipo de propuestas, y más que nada si ya tenemos un avance respecto al censo, respecto incluso a la documentación, respecto a todo lo que necesitan ellos para que cuando ya los llamen, ya no me los llamen para decir, aquí está mi currículum, ¿dónde te firmo? Favorecer, ayudarlos en este camino de la discapacidad. La verdad, la visibilidad es muy importante, como lo mencionas tú mucho, Rodo, y en verdad a veces nosotros no tenemos o no contribuimos con esa voluntad que favorezca que haya esa verdadera visibilidad. Visibles siempre hemos sido, pero lo vemos más que nada como algo ajeno, una cuestión ajena, sí. Pero también digo, pues para que me vean a mí, quiero imaginarme que soy presidente municipal de San Martín de los Ocotes, y para decir que soy un municipio o un ente administrativo que tiene vinculación con las personas con discapacidad y soy incluyente y manejo todo ese tipo de cosas, pues meto a Julanito, ¿no? Pero a veces ese Julanito
que tiene una discapacidad visual, pues no está contento con ese trabajo. También tiene que ver con las aspiraciones de una persona con discapacidad, ¿no? Sí, exacto. Yo platiqué con me sorprendió mucho cuando platiqué con ella, tuve la gran conocer por parte de nuestra amiga Lupita Díaz de Sandy, que es la presidenta de la Acción de Intérpretes. Le mandamos un saludo a Lupita. Sí. A esta Lupita o Laura, la que el Ayuntamiento de Guadalajara, de Ciega. Ajá, Laura. A mí me sorprendió. Sí. Y me platicó y me explicó su situación, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque a veces, lejos de buscar o dar un espacio para demostrar a la sociedad lo que en verdad no somos, yo le llamo también la simulación institucional, y que a su vez esa simulación institucional se convierte en una violación sistemática institucional de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Generamos esa visión que no es la real, pero también, ¿por qué? Pues porque queremos cumplir nada más con una cuestión de decir, mira, si es incluyente, si hay accesibilidad, hay muchas cosas más, pero en verdad no hay la verdadera voluntad de querer cumplir la expectativa a fondo como se requiere, ¿no? Y cuando tuvimos acercamiento ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara para platicar el tema con las personas de talla baja, había voluntad. Traían una propuesta a ellos que en verdad no les daba para avanzar, para ganar terreno. Sí. Pero al explicarles yo una nueva propuesta, me dio gusto y quiero reconocerlo, la regidora Rocío, parte del Ayuntamiento de Guadalajara, digo, no tenemos que decir nombres, pero aquí es importante decirlo, porque tiene mucho la voluntad de ella de generar esas acciones a favor de estas personas de talla baja, y que si esa acción se da, esa propuesta que yo les dije que la vieron muy bien, nos va a ayudar para poder abonar al tema legislativo en el Estado, para que ellos puedan ser incluidos como personas con discapacidad, ¿verdad? Es que sí, o sea. Y eso nos va a ir abriendo puertas, ¿no? Como dice el maestro Rodo, pues cada quien libra una pequeña batalla, y yo pienso que conforme vamos a ir uniendo fuerzas, generando lazos, generando amistades, generando socios, generando, pues sí, de manera así llamarlos socios en este camino de la discapacidad por el reconocimiento de sus derechos humanos, pues vamos a poder lograr grandes acciones que podamos lograr la garantía, porque lo que hacemos, lo fácil, lo sencillo, lo chévere, lo que se ve muy bien es la promoción y difusión. Para la promoción y difusión somos especialistas, pero yo siempre he dicho y he puesto a prueba, no solamente a compañeros o amigos, es el tema de la garantía. ¿Cómo garantizamos el tema del respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas con discapacidad? Y para eso se necesita tiempo, se necesita experiencia, se necesita capacidad, se necesita estar adentrándose con ellos, incluso tomándolos en cuenta para que hagan esas propuestas, y que en su momento abone ese empoderamiento que tanto he dicho, y que por el cual siempre hago como manifiesto que es una obligación de toda la sociedad, sí, que también es otra barrera, como lo dijo Rodón, la propia sociedad, la misma sociedad, cultural. Exactamente, la misma sociedad es a veces la que no permite el ir más allá, incluso también la sobreprotección, ¿verdad? Porque es que tú no puedes, es que tú no debes, es que tú quédate aquí. Y en los esques, pues no avanzamos. Y muchas veces, Lili, Jorge, viene esto sí, desde las mismas familias. Exactamente. Por eso aquí el trabajo, y me gustó mucho esto que dijo Jorge, sí hay un camino muy consistente en la parte legislativa. También hay que trabajar mucho con las familias, los papás, las mamás, irlos orientando desde que tienen al niño, al bebé con discapacidad, o incluso hasta tener un hijo o hija adulto o adulta con discapacidad, para reconocerles pues la autonomía, la independencia o el tipo de acompañamiento que se requiere tener en esos momentos. Retomando un poquito esta parte del trabajo, me gustaría mucho enfatizar que desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y en concreto con la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, tenemos muy en claro que no estamos inventando un hilo negro. Eso sí es muy importante, porque esta agenda ha sido impulsada desde hace décadas por distintas asociaciones civiles, por académicos, académicas de importantes universidades en el estado de Jalisco. En el ámbito laboral estamos nosotras y nosotros tomando mucho un trabajo que se hizo de manera muy consciente y muy profunda por todas estas instancias, desde lo que se llamó en su momento CESJAL. Socorro Piña, quien es la líder del movimiento asociativo de personas con discapacidad de Jalisco, nos comentaba que se había estado desarrollando un padrón de competencias y habilidades. ¿Qué es esto? Es un modelo de inserción laboral que incluye no solamente esta vinculación directa con las empresas, también incluye la generación de una plataforma digital, y también de un mecanismo de atención para poder vincular de manera muy, muy precisa a las personas con discapacidad según su perfil profesional
con las distintas empresas, tanto públicas como privadas. Este trabajo se estuvo realizando durante la administración pasada. Es un trabajo que ya existe y es un trabajo que nosotras y nosotros, desde esta nueva secretaría, desde luego vamos a retomar. No se trata de generar proyectos por hacerlos, no. Lo que funcione y lo que sirva, hay que darle continuidad. Exactamente. Y este proyecto precisamente se invitó, o sea, estuvo apoyado mucho con personas con discapacidad, viendo las necesidades que tenemos cada una de ellas. Conozco perfectamente bien este trabajo que se estuvo haciendo. Y sí es importante que sí no se deje, porque nos ha costado mucho trabajo. Exacto. Es de verdad, o sea, de ideas, de exactamente. Dinero, de por ejemplo, nosotros que tenemos una discapacidad, y eso me comentaba a veces Neidy con mucho dolor y con mucho sentimiento, sí me llegó a comentar, y otras personas con discapacidad me dicen, es que yo voy a un foro, que a aquello, que al otro, aportar mis ideas, pero no hay ni siquiera a veces una remuneración para que yo me pueda trasladar, o que me digan, ¿tienes para moverte? ¿Cómo vas a llegar? Entonces, estamos invirtiendo nosotros tiempo, dinero y esfuerzo para que salgan todas estas iniciativas y dando nuestros puntos de vista, como para que llegue otra persona y diga, esto no sirve. Es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto, totalmente. Precisamente porque no sabes, de veras, por todas las cuestiones a veces que hay que pasar para poder llegar ahí, ¿verdad? A veces se cancelan citas médicas, se cancelan muchas cosas para estar ahí y que no se haga. Dices, no, o sea, ¿dónde queda todo mi trabajo que yo he hecho? Y en ese sentido, y por respeto a todo el trabajo que implica un proyecto de esta naturaleza, nosotras y nosotros desde esta secretaría, desde luego vamos a retomarlo. Insisto, no es partir de ceros. Las asociaciones de la discapacidad, tú lo conoces, Jorge lo conoce, están muy bien organizadas. Hay una agenda muy pujante, una agenda vibrante, y en ese sentido es ponernos a la altura de esa agenda, es retomar los proyectos que quedaron pendientes como ese, y desde esta nueva administración catapultarlos al siguiente nivel. Entonces confiamos en que este modelo de inserción laboral que ya se trabajó con las asociaciones pueda echarse a andar en esta administración en lo corto. Esto sí es importante destacarlo y compartirlo con toda la audiencia. Claro, sí, desde luego. El tema del trabajo es apremiante, como lo es el acceso a la salud, a la educación, a la justicia. Incluso ahí nos conocimos, Lina, en el seminario de acceso a la justicia. Sabemos que hay muchas prioridades, hay muchas urgencias, hay deudas históricas impresionantes. Una de las que a mí en lo personal me inquieta mucho es la relación con los municipios. El 52% de la población que tiene discapacidad en Jalisco vive en los distintos municipios que no forman parte de la zona metropolitana. No, y esos municipios, preguntas, ¿cuántas personas con discapacidad tienes? Y les dicen, ninguna. Saben, claro. No, ninguna, porque de hecho hace 15 días tuve el honor el honor de estar ahí con dos personas, dos alcaldes precisamente de dos municipios de aquí de Jalisco. Y yo les pregunté a ellos, porque van a hacer un evento, ya posteriormente les estaremos dando toda esta información de este evento, y les pregunté yo a ellos, les dije, a ver, ¿por qué no hacer este evento inclusivo? O sea, ¿por qué no lo haces inclusivo? ¿Cuántas personas con discapacidad tienen cada uno en su pueblo? Se voltearon a ver los dos, se me quedaron mirando así como diciendo, pues es que no sabemos. Le dije, ¿cómo que no saben? O sea, y son los alcaldes, son los que están llevando la autoridad ahí. Y la agenda de todos los temas. Exactamente, la agenda de todos los temas. ¿Cómo es posible que no sepas cuántas personas con discapacidad tienes en tu pueblo, que son 3,000, 5,000 personas, 10,000? Que no sepas cuántas personas tienes cuando en estos municipios toda la gente se conoce. Y es justamente esta deuda histórica que comentamos y que nos interesa mucho el atender. Sí, estamos partiendo de una visión de que todos nuestros proyectos, actividades, iniciativas tengan esta lógica urbana-rural, que no estén centralizadas en la zona metropolitana, y generar una red fuerte con los 125 municipios en general. Esto es algo que sí me gustaría mucho recalcar, y también que las actividades de la dirección siguen. Sabemos que la Secretaría de Igualdad Sustantiva, lo anunció el gobernador la semana pasada, se va a dedicar exclusivamente a temas de género, pero ojo, dentro de estos temas también están las niñas, las mujeres mayores con discapacidad, y es un tema que también se va a estar trabajando muy muy fuerte y con un seguimiento muy puntual desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
¿Qué va a pasar con la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, así como las otras direcciones, sí, las otras que direcciones también trabajan alguna agenda de derechos humanos, llámese personas migrantes, personas de la diversidad sexual, sí, pueblos jóvenes originarios. o pueblos originarios? Sí. Todas estas direcciones vamos a pasar a la Secretaría General de Gobierno. Vamos a estar trabajando desde ahí con el peso administrativo y las facultades correspondientes para poder incidir de manera directa, de manera muy precisa con las distintas secretarías. Creemos que este concepto de transversalidad, que se oye muy rimbombante y, sí, y de claro, pronto mucha gente dice, ¿y eso qué es? Esto es que ya la gente ya no sabe ni para dónde. Claro. Entonces, ¿para dónde me voy yo? Ahora, ¿a dónde voy a pedir? ¿A dónde voy a acudir? Claro. Quisiera recalcar esto antes de que se me vaya la idea, Sí. que este concepto de transversalidad, ¿qué quiere decir eso? Que todo nuestro trabajo a favor de generar políticas públicas en la educación, en el trabajo, en la salud, en la justicia, se estén implementando en todas las secretarías, por un lado, y por el otro, con los ayuntamientos que conforman el estado de Jalisco. Transversal es que podamos trabajar desde los puestos más arriba hasta los puestos más abajo y en todos lados. Entonces queremos que esta conciencia de inclusión, esta conciencia de la accesibilidad y de este respeto que merecen las personas con alguna discapacidad se viva en el estado de Jalisco. Para allá está orientado nuestro trabajo. De pronto mucha gente cree que el área se aminoró, el área desapareció. Sí, ¿no? exactamente, porque ha ha habido muchas claro dudas. eso. Esto, de hecho, cuando anuncié que ibas a venir, me llegaron así, oye, y pregúntale, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se va a desaparecer? ¿No, se va a no se desaparecer? desaparece. Ahora, Nos ¿a dónde falta nos vamos el a tema muy dirigir? importante que Sí, y hago un llamado pues también de que el tema aquí de que no desaparece la Secretaría del Instituto de la Mujer y que a su vez lo va Se a fortalece, absorber. claro. sí, porque también la es Secretaría esta de Igualdad duda. Sustantiva entre hombres y mujeres. Las demás secretarías pues pasan a formar parte de la Secretaría General. Falta el tema legislativo, de la creación de su ley y su reglamento. Exacto. Que maneja la operatividad. A veces ese tipo de temas o cosas no lo conoce la sociedad, pero ahí es donde tenemos que incidir las asociaciones civiles y todos aquellos que nos dedicamos al activismo en tema de derechos humanos para que podamos proponer y podamos generar esas puertas donde vayan impregnadas de esa verdadera accesibilidad y que esa misma ley o reglamento que se vaya a generar y por todo el trabajo que ha venido haciendo todas las luchadoras sociales feministas, entre ellas Lupita Ramos, que tengo muchos años de conocerla y también que le mando un saludo, y que ha hecho un trabajo muy excelso en temas de la mujer. Pues precisamente el tema de la propuesta de desaparecer el Instituto de la Mujer pues atentaba contra un principio muy fundamental y que no se debe tocar, y que es el principio de la progresividad de los derechos humanos. Toda acción de gobierno, toda cuestión que se haga, toda política pública, todo trabajo que haya a favor de esos grupos minoritarios, grupos vulnerables o grupos con discapacidad, como los queramos llamar, pues no tiene que atentar contra ese principio de progresividad. Y precisamente por eso, una decisión muy sabia del ingeniero Enrique Alfaro en recular y en rectificar el camino, para que en su momento las demás direcciones se absorbieran en otra secretaría y esa secretaría se dedicara solamente a temas de la mujer. Y en esos temas de la mujer, como lo dijo el maestro Rodo, pues vienen las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, y es donde nosotros como personas que manejan esos temas, pues nos tomen en cuenta también para hacer nuestras propuestas y que también a su vez vayan impregnadas de esa experiencia, porque a su vez el tema de la verdadera inclusión también se da para que las acciones civiles sean tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque ellas son las que viven a diario la discapacidad. Sí. Y pues el lema muy famoso, ¿no?, de las personas con discapacidad. Sí, claro, nada de nosotros y nosotros. Así es, entonces, desde ahí hay que partir, ¿no?, para que podamos generar en verdad ese verdadero clima. Y bueno, el trabajo que se ha hecho desde que está la Fela Pelayo, pues ha sido muy bueno, ha sido muy hay que reconocerlo, y que a su vez pues no se va a debilitar, se va a empoderar más, se va a fortalecer más, y creo que se va a consolidar más si se toman en cuenta todas las acciones civiles, las personas y grupos que han trabajado a favor de eso, ¿no? Y la discapacidad pues es una de ellas, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Exactamente, la discapacidad, porque hay muchísima discriminación en cuestión con la mujer con la discapacidad. Muchísima. Desde que llegas a un hospital a dar a luz que eres una mujer con discapacidad, desde ahí hay muchísimas barreras porque ¿cómo se te ocurrió embarazarte?
O sea, ¿por qué? Sí, desde O el sea, recibimiento de los médicos. Exactamente, que no, estos que no procesos. hay una verdadera inclusión. De hecho, debería de haber un quirófano especial para personas con discapacidad, mujeres con discapacidad en las que vayan a dar a luz ahí. O sea, que no estén, porque realmente de verdad es muy doloroso llegar a esta situación, a una atención médica y que no tengas la manera de poderte comunicar en cuestión de las personas sordas y las personas ciegas, que no puedan comunicarse, ni siquiera decir, me está doliendo esto. Y es muy importante. Y en el Instituto de la Mujer que se trabaje toda esta parte sería lo ideal para de hecho, que abonando estemos a lo que dices, atendiendo. Lili, Sí. yo recuerdo cuando trabajé en una zona de Jalisco, en una cierta institución, se menciona mucho el Hospital de la Mujer, está en Magdalena. Ay, Dice el Hospital de la Mujer. Y No. dije, qué bueno, muy bueno, ¿no? Pero, No. pero en verdad forma parte de otro tipo de acciones sí, sí. que nomás es para guardar las apariencias, porque cuando me No. tocó atender temas exclusivamente ahí de mujeres y algunas con discapacidad, pues advierto que, como lo hizo Rodo, los espacios no se han dado, no se han No, generado, no. el desplazarse no tiene las condiciones, no cumple con la norma oficial de la OMS, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también lo que mencionaba respecto a los municipios, la cuestión urbana, Exacto. Sí, es importante tener esta lógica urbana-rural. urbana-rural, porque en un cierto evento que me invitaron para ser panelista respecto a los grupos minoritarios, con Francisco Talavera, Paco Talavera, yo hablaba de los temas de los indígenas, de la experiencia que tuve en la región norte, y hablaba del indígena urbano, Sí. y que la mayoría del indígena urbano que está aquí, algunos tienen alguna discapacidad y los ponen a pedir dinero, ¿no? Porque precisamente las condiciones de la igualdad de una plataforma igual para todos para poder desarrollarse no era esa, ¿no? Y platicábamos también otro día contigo respecto, se ve Sí. un ejemplo de Sí. una persona con discapacidad y te mencionaba de un niño De Oaxaca, Huirrárica, en Oaxaca, y había otro en niño Oaxaca. Huirrárica aquí en Jalisco Sí, sí, que sí. no tenía rodillas y Ajá. que tenía que llevarlo a cirugía, ya le habían hecho los análisis, Todo, estudios, todo, pero el todo. papá no lo llevaba, lo que decía Rodo, a veces la misma Familia. situación de la familia es la que Sí. impide que podamos ayudar o que podamos generar esas acciones a favor de ellos, ¿no? Y es un tema también pendiente que me quedé yo en la región norte porque el niño era muy conocido, era de las pocas personas que tienen una discapacidad en la zona huirrárica y es muy conocido él allá. Sí, su caso es muy conocido. Es muy conocido, pero el papá lo utilizaba precisamente para eso. Para pedir dinero. Y justamente es importante, y así lo vemos nosotras y nosotros en nuestro proyecto de gobierno, el reconocer que cuando se suman 2 o 3 o 4 condiciones de desigualdad en una misma persona, los grados de violencia a los que se expone son mucho mayores. Por ejemplo, aquí hablamos de este niño que es indígena, es niño, porque también el tema de la infancia implica cierta vulnerabilidad. Exactamente. Y el hecho de que tenga una discapacidad, ahí ya estás poniendo en muchos cuadros de desigualdad a esta misma persona. Lo que buscamos desde la igualdad sustantiva es reconocer la diferencia, pero no entendida como algo malo. La diversidad es uno de los alicientes más importantes que tenemos como humanidad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a ser diferentes, a ser como somos, Sí, claro. y a que se nos respete en dignidad. La dignidad es lo que nos hace igual a los seres humanos. Y aquí tuvimos, por ejemplo, la semana pasada un caso muy bonito. Tuvimos una reunión con distintas asociaciones de la comunidad LGBT aquí en Guadalajara. Ok, sí. Sí, sí. Muchas personas sordas que también pertenecen a esta comunidad se acercaron con nosotros y nos dicen, oigan, nosotros somos sordos, pero al ser de los LGBT no encajamos en la comunidad sorda. Exactamente. Porque hay muchos prejuicios, pero no encajamos en Tampoco la comunidad allá. porque somos sordos. Sí, es que está esta parte de las personas con diversidad sexual, con discapacidad, que no Exacto. encajan en ningún lado, están así como en el limbo. Y lo mismo pasa con los indígenas que Sí. viven en la sierra, en la ciudad, y así nos podemos ir con muchos casos. Sí, claro. El punto es que reconozcamos la diversidad que habita en cada uno de nosotros. Y el hecho de ser diferentes no es algo malo, al contrario, abona la pluralidad que tiene nuestro país y tenemos derecho a ser diferentes y reconocer eso con toda la dignidad del mundo. Exactamente, sí, porque está esta parte también que hemos estado trabajando mucho con los pueblos originarios, con las personas con Están discapacidad. haciendo un seminario, ¿verdad? Sí, Cursos y todo sí, esto. estamos haciendo seminario, de pronto ya próximamente
vamos a estar vamos a dar talleres también precisamente de esto, de los derechos humanos. Está el folleto, el tríptico que se va a mandar también a estas zonas. Que está en lengua wixárika. Está en lengua wixárika, sí. Y también se pretende que vaya en braille, ¿verdad? Entonces, toda esta parte, pero sí estamos ahí trabajando muy, muy de la mano con ellos, pero yo siempre he tenido esa inquietud, desde que yo empecé con los programas de televisión y radio, decía, ¿y qué pasa con las personas de los pueblos originarios? ¿Dónde están? ¿Quién las apoya? ¿Quién las ayuda? ¿Quién les dice cómo? El adquirir una discapacidad, cuando la adquieres, es muy dolorosa, es un caminar muy triste, muy, muy, muy triste, porque te cambia tu proyecto de vida al 100%. Tienes que despedir a la otra persona que eras tú, porque actualmente ya esa ya murió, ya está otra aquí, y el desapego de dejar a esa otra persona para aceptar a la que estoy ahorita es muy doloroso, y más si no tienes un apoyo. Y la cuestión económica también lo mencionábamos el otro día, el licenciado Jesús Montes Ayala, con él lo comentábamos en un programa que hicimos precisamente de matrimonio y discapacidad, ¿verdad? Y hablábamos esta parte de cómo abonarle, que si yo soy el proveedor y adquiero una discapacidad y me pensionan, pero la pensión viene muy raquítica porque fue por una enfermedad. Y no se está apoyando al 100% a esta persona que es el proveedor. Y también yo decía, ¿dónde están las personas indígenas? O sea, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo con ellas? ¿Qué se está haciendo con ellos? Entonces, me gustó mucho la manera hablamos precisamente con unos chicos de wixárika y me decían, es que allá nosotros nos fijamos en la discapacidad. O sea, una vez me dijo, es que no tenemos personas con discapacidad. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no tienen personas con discapacidad? Dije, pues qué padre, ¿no? Ahora me dice, no, es que no nos fijamos en las personas con discapacidad. O sea, son invisibles. Y las que hay, como decía el licenciado, las están utilizando precisamente para adquirir dinero. Sí, es que ellos tienen una cosmovisión que es muy, yo le llamo enigmática. Yo ya tuve el agrado de trabajar cerca de 2 años, 3 años ahí en la región norte, y seguido iba a las comunidades wixárikas y hice muy buenos amigos. Incluso acabé de ver al anterior presidente municipal de Tuxpan de Bolaños, Héctor, y sí, que también fue presidente de la Comisión Estatal Indígena, y con ellos hice muchos trabajos a favor de los indígenas, y precisamente su cosmovisión de ellos es muy diferente a nosotros, sí, que es envidiable cómo ven las cosas o cómo ven las situaciones que se les presentan, y bueno, también tomar en cuenta que es una cultura que a su vez ellos resuelven sus asuntos de manera interna, su autogobierno, su autodeterminación, y son pues derechos que ellos ya tienen por pertenecer a una comunidad, ¿no? Pero el tema de la discapacidad con ellos, pues sí la ven de una manera muy, muy, muy diferente, de 360 grados diferente, como lo vemos aquí en la zona urbana, pero tiene que ver la cuestión rural, como dice el maestro Rodi, la cuestión urbana, porque sí cambia, ¿no? Incluso el indígena que viene y habita ya en una zona urbana, pues le cambia totalmente la cuestión, porque tiene que ver la pluriculturalidad y todo ese tipo de cosas que se tienen que homologar o fusionar con las cuestiones urbanas que tienen que ver con las culturas, y que eso pues se van a ir adecuando poco a poco con el paso del tiempo, porque pues tienen que sobrevivir, tienen que buscar una forma de sobresalir adelante, y que a su vez también favorezca tanto a esas personas que pertenecen a una comunidad indígena, ¿no? Exactamente. Y esto es importante, que sí haya ya iniciativas y haya proyectos precisamente para ellos, que hemos estado trabajando mucho también de la mano ahí con ellos. Sí, de hecho, taller que comentas tú, el folleto y todas estas capacitaciones surgieron de un seminario que tuvimos el año pasado, sí, donde claro, ahí participamos distintas asociaciones civiles, sí, justamente también gestionado por MyUSA, que fue sí, una instancia en Estados Unidos que vela por los derechos de las personas con discapacidad, que hizo sinergia, vinculación aquí en Jalisco. Y también es muy interesante que nosotras y nosotros desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y próximamente desde la Secretaría General de Gobierno, pues vamos a estar trabajando muy de la mano con la Comisión Estatal Indígena.
de hecho mi compañera que está al frente de esta comisión, la doctora Isaura Sí, García, Isaura, sí. ella y yo ya hemos platicado un poquito acerca de este tema, y bueno, la intención es también poderle dar continuidad a proyectos e iniciativas que han estado dando resultados y que nos permitan atender la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Donde podemos coincidir ambas agendas. Por un lado, pues la de la organización y la lucha de los pueblos originarios por esta autodeterminación y sus derechos humanos, y por el otro, la de las agendas de las propias comunidades de la discapacidad. A final de cuentas el objetivo es el mismo, es dotar de justicia y dignidad a las personas, y queremos apuntar a esto, darle continuidad a proyectos, trabajar con asociaciones civiles. Esto es fundamental, con la academia, que también en Jalisco orgullosamente tenemos muchísimos especialistas que han abonado en cuestiones estadísticas, metodológicas, trabajo antropológico. Todo este expertise que se ha venido cocinando en Jalisco de décadas atrás, pues nos es muy útil para poder catapultar a proyectos a otro nivel, ¿no? El entendido que tenemos nosotras y nosotros es el de la escucha y el del trabajo horizontal. No queremos generar, e insisto, desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, un trabajo impuesto. De hecho, no es el de una sola persona, Lili. Sí, somos un equipo de colaboradores y colaboradoras que estamos en la institución, pero también que estamos con las asociaciones y las instituciones y con el ciudadano de calle. Se trata mucho de trabajar de esa manera. Entonces, desde esa lógica, pues aspiramos y buscamos lograr el objetivo. Sí, pues sí, dentro del seminario, de hecho nos comentaba Soco nos comentaba que le habían comentado que aquí en Guadalajara es donde tuvo el mayor éxito, porque empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar así las personas con discapacidad a movernos. Y ¿sabes qué? Hay que hacer algo, porque no podemos seguir así, ¿verdad? Y el hecho de que trabajen también directamente con las asociaciones civiles, como lo decía el licenciado, pues son los que están realmente viendo las necesidades de cada uno de ellos, porque ellos tienen a las personas con discapacidad ahí. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con distintas asociaciones civiles, nos acompañaron más de 50 organizaciones, donde pusimos sobre la mesa uno de los pendientes también que había dejado la administración pasada, que es el Programa Estatal de Inclusión y Desarrollo para Personas con Discapacidad. ¿Qué es este programa? Consta de una serie de actividades y estrategias para que las distintas secretarías las implementen y generen entornos accesibles, respetuosos e incluyentes a personas con discapacidad. El compromiso es que este programa pueda publicarse a lo largo de este año, también equiparándolo al Plan Estatal de Desarrollo y todo este tipo de documentos. La idea de trabajarlo con las asociaciones es justamente eso, Lili, contar con su aval, contar con su expertise y que sea un documento que verdaderamente les sirva. Entonces por eso los invitamos para que lo revisáramos todos en conjunto y ver, quitarle, ponerle, hacer que sea un documento útil. No queremos que sea un documento más, un PDF más, no. Queremos que sea útil y que sobre todo las personas que no saben nada de discapacidad, que son muchas, que las personas que nunca la han tenido de cerca, al tener ese documento digan, es importante que me sume a este movimiento. Entonces es como por ahí la tirada que estamos generando en este momento. Y está muy bien esta parte de que todo mundo lo comprenda bien, porque muchas veces te llega el documento y dices, pues y aquí cómo le hago, ¿verdad? O sea, si aún así desconozco la discapacidad, nunca he estado muy cerca, nunca la he vivido cerca, y me llega un documento así, pues no, ni siquiera lo vas a leer para empezar. Claro, por así ello, de fácil. Abonar a la claridad, a que sea un documento muy puntual, porque los que estamos en estos temas, pues los conocemos al derecho y al revés. Claro, ya sabemos por dónde, ¿no? Pero no es un tema exclusivo, al contrario. No. Hablar de discapacidad y de derechos humanos, y aquí Jorge no me dejará mentir. Sí, él es especialista en esto. Es el especialista en este tema. Claro. Es un asunto que nos compete a toda la sociedad. Todos debemos de hablar de inclusión, todos y todas debemos de hablar y trabajar por la accesibilidad y de respetar a las personas con discapacidad, sea cual sea esta, se vea o no se vea, porque también dicen, oye, me decía una persona con esquizofrenia hace poquito que contacté, la gente al saber que tengo esquizofrenia espera verme mal para creerme. Sí, piensa que se pone mal. Exactamente, esos que están locos, y precisamente por esa situación tampoco se les abre esas oportunidades, se les cierran las puertas. Claro, la discapacidad es algo que se ve y no se ve. Exactamente. Entonces, o sea, puede ser tanto visible o no. Exacto, y la gente
entre más informada esté sobre todas estas características, podremos trabajar de la mano. Imagínate esos papás, esas mamás que reciben la noticia de que tienen un hijo o hija con discapacidad. Para muchos se les cae el mundo. No, pues es que sí, se Es les cae el difícil, mundo claro, no hay realmente. orientación. Sí, sí, sí. A esas personas hay que llegar. A ese funcionario, a ese regidor, a esa regidora. Jorge decía, aquí el tema es la voluntad, efectivamente. Y mucha gente no tiene voluntad porque no sabe, porque tiene miedo, porque se le hace difícil. Sí, por ignorancia, simple y sencillamente. Exacto. Falta de conocimiento. Y ¿sabes qué, Lili? A veces ni es tan difícil. No, Ya cuando la gente dice, ¿a poco era esto la accesibilidad? Pues sí, solo es darle un pequeño giro a las cosas. exacto, verle por el lado positivo a las cosas, que es lo que Exacto. digo yo, ¿verdad? Pues ya nos tenemos que ir, se fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, te comprometo a que vengas otro día a hablarnos precisamente que sí. de Y todo lo que se presentarles está... nuestros Sí. proyectos próximos. Exactamente, presentar todos los proyectos próximos. De hecho, próximamente el día 8 va a haber una conferencia, charla entre mujeres con discapacidad en el Cabañas. Sí, sí, sí. En el Cabañas. Es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. En la sala Guillermo del Toro. Sí. Vamos a tener la experiencia de distintas activistas con discapacidad. La entrada es totalmente gratuita, así que los invitamos. Estamos trabajando por la accesibilidad en el Cabañas. Exactamente. Que es un edificio que no era accesible, pero No. ahí andamos poco a poco y con muchas ganas y mucha actitud. Exacto. No, y es un edificio muy hermoso que realmente sí amerita realmente que haya accesibilidad. Así es, para todas y todos. Para todas y todos. Exactamente. Muchísimas gracias, licenciado. Pues Un muchas placer. gracias por acompañarnos, Rodo, muchas gracias Un honor, por invitarme, Lili. Para mí es un agrado acompañarlos y pues invitarlos a que se comuniquen con su servidor. Si tienen alguna duda, algún problema que tengan jurídico, alguna situación en temas legales, con gusto estoy para servirles. Recuerden que es un servicio que es para ustedes, es gratuito, no se les cobra para nada, precisamente se hizo esta plataforma para eso, para poder ayudarlos. Y pues recomendarles una película muy buena que yo creo que engloba y resume todo eso, ¿no? La película de Somos Campeones, Sí. española, muy bonita, Muy y hermosa. aparte porque es el deporte que yo practico, que es el baloncesto, pero creo que tiene un mensaje muy muy bueno, muy sólido, ¿no? Exactamente. Muy recomendable. ¿Tu teléfono? 33 13 48 21 97. Igual seguirme en las redes sociales por Twitter, Facebook, Instagram con el nombre Jorge Ismael Barrio Zamora. Ahí pueden contactarme y sería un placer poder entablar comunicación con ustedes. Y también directamente en la página de Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, pues él es nuestro abogado, él es nuestro Gracias. especialista, el que nos apoya todo esto. ¿Y dónde se pueden comunicar Sí. contigo? Estamos en servicio de Sí. lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos en Miguel Blanco, esquina con calle Colón. Miguel Blanco 883, y también les comparto mi celular. Sí, claro. Mándenme un WhatsApp, en redes sociales, con mucho gusto. Es 33 14 42 01 37, y en redes sociales estoy como Rodolfo Torres MX, ahí a sus órdenes. Ok, bueno, pues ya saben, aquí toda esta información la vamos a poner en la página de Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad. Y bueno, muchísimas gracias, Isabel, que ella hace perfectamente bien que nos vean allá en casita. Y bueno, nos despedimos y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego. Bye.